Hola, les habla Marlon David García Jiménez del Departamento de Formación Pedagógica e Innovación Didáctica de la Universidad Católica Luis Amigo. Hoy vamos a tratar el tema y a montar una disertación, a presentar una disertación alrededor del tema de enseñar desde el diseño, la construcción y la evaluación curricular con fines de aprendizaje. Hay que entender que todas las dinámicas curriculares no se conciben simplemente como un aspecto desde el cual se organiza una secuencia de saberes mediante el cual se pretende lograr una formación integral. No es, por lo tanto, el currículo un ordenamiento de las asignaturas o los cursos. Es una estructura que soporta toda una filosofía y que debe servir para orientar los esfuerzos de toda una comunidad académica. Es por ello que es fundamental comprender que posee tres elementos fundamentales en los cuales todos nos debemos desempeñar en el marco de nuestro ejercicio de la enseñanza. El primero es un ejercicio de diseño. Es el proceso en el cual se estructura el currículo, se le da una forma, donde se analiza el contexto, se establecen los perfiles del egresado, se determina cómo vamos a corroborar y a evaluar aquello que saben los estudiantes a través de un resultado de aprendizaje y se da una estructura inicial desde el cual se establece una dinámica y una secuencia. En este mismo sentido, se posee una construcción, es decir, cómo se elabora el currículo y cómo se pone en marcha todos sus esfuerzos en el marco de ese proceso de diseño, donde se estableció su filosofía y sus fines pertinentes, y cuál es ese sujeto que a través de el proceso de aprendizaje y de trasegar a través de esa dinámica curricular logra realmente obtener y perfilarse como un profesional en un área específica, pero con unos rasgos distintivos institucionales. Es por ello que la construcción también ahonda sobre toda la distribución de créditos posibles. ¿Qué áreas y asignaturas debe tocar el plan de estudios para poder lograr una correspondencia con ese perfil? ¿Y cómo se establece realmente la actuación de ese profesional en ese contexto prospectivo, en ese futuro de la profesión para la cual se está tratando de formar? Desde esa identidad y, por supuesto, como siempre, denotándolo de la naturaleza institucional y sus valores. Estas estructuras curriculares también tienen unas dinámicas de evaluación. Esto corresponde al análisis y a los procesos de aprendizaje, al diagnóstico en todo el efecto curricular en su diseño y también a los procesos de mejoramiento continuo, todo lo que podamos hacer para que el currículo no sea estático, sino que la comunidad académica se permita alimentarlo y retroalimentarlo cuantas veces sea posible en el marco de realmente tener un proceso de construcción curricular que determine unas políticas de calidad y logre que ese egresado realmente sea una persona perfilada para impactar y para solucionar problemas en un contexto específico. En este sentido es fundamental entender que un currículo parte de la identidad institucional y de todo lo que una comunidad académica pretende lograr en esos estudiantes que depositan en él su confianza en el momento de matricularse. Es por ello que es fundamental tener un juicio analítico comprensivo y entender que hay unos principios para esa construcción y esa orientación curricular, que todos parten de un análisis de contexto. Es fundamental entender como elementos principales que una construcción curricular no emerge solamente de uno o dos profesionales, sino de toda una comunidad académica y de todo un conjunto de opiniones, nociones, discursos y saberes que emanan los profesores a través de una contextualización desde la crítica y un proceso de dominio de saberes específicos, tratando de mejorar aún lo que ellos como maestros han sido en su historia y cómo pueden representarse mejor a través de sus estudiantes. Es por ello que también tiene principios elementales en su humanismo multicultural, en entender la diferencia desde la dinámica humana y en tener una principal obediencia a la filosofía institucional en el marco de seres integrales, éticos y que sean completamente aportantes a una comunidad y a la sociedad en común, concreta. Es por ello que también genera una dinámica desde la adaptación para la innovación, donde todos los procesos de evaluación curricular permiten no solamente un elemento de procesos de planes de mejoramiento, sino dinámicas a través de las cuales este currículo se adapta y se promueve en el mismo nuevos usos de tecnologías, nuevas dinámicas de aprendizaje y nuevas formas de explicación, siempre entendiendo que el elemento fundamental para construir un currículo es el contexto como el factor determinante del mismo. Esto como tal es nuestro punto de partida. Desde esta dinámica tenemos que entender que la construcción curricular empieza con la perspectiva mediante la cual pretendemos formar.
nuestro perfil del egresado. Para ello se establecen, primero, aspectos de conflictos, aquellos procesos sociales, técnicos, territoriales, ambientales, ecológicos, donde es notorio que existe un problema de resolución compleja y donde nuestros profesionales pueden servir como medios facilitadores o como personas aportantes, en el marco de tener un dominio de los recursos y de un escenario profesional específico. También se adentran en las discusiones, esos aspectos críticos de naturaleza epistemológica, donde las disciplinas específicas tienen su dinamización científica y en la cual se deben insertar en un programa académico específico que es en el cual decidieron formarse. También se tienen unas incertidumbres, todos esos elementos críticos donde no existe certeza prospectiva y en las cuales las instituciones y disciplinas deben promover un desarrollo desde los valores, pero también desde la capacidad científica, técnica y tecnológica que tienen esos profesionales y que los perfilan como sujetos aportantes a una sociedad en contextos dinámicos, pero también críticos. Y también responden a vicisitudes, esos aspectos y realidades concretas que son enteramente cambiantes y donde se busca evocar procesos históricos, aspectos sociales, desde los cuales parecen no tener un contexto favorable y que se relacionan con su condición humana y con las particularidades de un campo específico en el ámbito de la discusión científica, de las revoluciones científicas y del anarquismo epistemológico. Este es nuestro análisis de contexto. Desde estas dinámicas, el currículo responde a múltiples realidades. Primero, a una realidad del sujeto, el individuo y el ser, que es como tal lo que lo dinamiza como ser en su campo de estudio. También lo matiza desde sus realidades históricas. ¿Cuánto tiempo lleva su campo en desarrollo? ¿Qué constructos históricos lo rodean? Y cómo él también es producto de esos aspectos históricos y de esos sucesos en los cuales su disciplina y ahora él está inmerso. También responde a realidades científicas, peculiaridades propias del campo de estudio, lo que le permite a él responder a un contexto sociocultural, a un contexto político territorial, a un contexto histórico epistemológico y también, lógicamente, a nuestro contexto institucional. Desde esa dinámica es que se entiende que el currículo tiene una acción y esa acción básicamente es el efecto de educar en el contexto de la educabilidad, sabiendo que allí es donde se matiza ese perfil del egresado y que ese perfil del egresado no solamente responde a todas estas características que hemos visto, sino que sus procesos formativos y la acción de los docentes está encaminado a entender que hay dimensiones donde se aplica este contexto, una dimensión global como ciudadano del mundo, una dimensión nacional, entendiendo que tiene un texto específico en el país en el cual desarrollarse, una dimensión regional y local desde aquello que realmente le toca, y también comprendiendo que hoy en día hay una dimensión ciberespacial donde se crean nuevos ámbitos y nuevas formas de ser y pensar. Esto es ubicarse en lo más relevante. De nuevo, el análisis de contexto. Desde esta dinámica se forma la perspectiva del programa, el perfil como debe ser. Un perfil del egresado responde a quién debe ser esa persona y qué debe saber. Desde esa dinámica, él responde muchas preguntas, las cuales desde ahora son las preguntas que empezaremos a plantear. Fundamental, en qué contexto como tal se desarrolla o actuará ese profesional en el marco de que es un ser humano y un ciudadano del mundo. Esta es nuestra perspectiva ontológica, lo que el ser debe ser. Después tenemos que pensar nuestra perspectiva epistemológica, todo aquello que debe saber él en todas las escalas epistemológicas, pasando por lo artístico, lo técnico, lo tecnológico, hasta llegar a lo científico, lo multiparadigmático, lo transdisciplinar, lo multidisciplinar y lo interdisciplinar. Es fundamental también que hay una perspectiva axiológica, matizar el sujeto con los valores que lo deben caracterizar y donde nuestro deber institucional también tiene que estar tremendamente presente. Estas son situaciones particulares que impactará al egresado, cómo él desde sus valores y desde lo que es actuará en el medio y permitirá mejorar las condiciones de las comunidades. También hay una perspectiva teleológica, los fines que persigue el profesional y en los cuales debemos formarlo. ¿Cuál es el factor que lo diferencia de egresados de otras instituciones, de otros programas? ¿Y qué es lo que él sabe y hace con todo aquello que le enseñamos una vez esté no solamente en el contexto del aula, sino ya en el contexto de su actuación profesional? Desde estas dinámicas tenemos nociones tremendamente impactantes en la actualidad educativa nacional. Nos encontramos en un momento crítico de cambio en nuestra regulación y de nuevas perspectivas en el marco de la formación de los seres humanos. Ese proceso de formación curricular
nos muestra en resumen que tenemos una construcción de un contexto del currículo, un perfil del egresado y unos fines establecidos, que desde esa perspectiva curricular institucional nos matizan unos resultados de aprendizaje y unas competencias. Estos resultados como tal no son los que formamos desde una asignatura, son aquellos que realmente se evidencian al terminar un proceso formativo y que como tal corresponden a la estructura mesocurricular y macrocurricular, donde la expresión de las áreas y el esfuerzo de cada uno de los docentes en cada uno de estos cursos son los objetivos que realmente se evidencian en cada una de estas unidades, pero no como elementos desagregados o elementos inconexos, sino como aspectos que suman para el logro de ese perfil del egresado y de unos resultados de aprendizaje que se evidencian en el marco del egreso y no solamente en la acción desde cada uno de los cursos. Es por ello que el desarrollo diagnóstico curricular no solamente observa si existen o no existen conexiones, aspectos de prerequisitación o simplemente secuencias de aprendizaje. También hay que entender que esos procesos de mejoramiento logran su máxima expresión cuando evidenciamos que el estudiante es un pensador crítico, un pensador histórico, un pensador ciudadano y que razona desde modelos y retos, logrando realmente una densidad epistemológica, un grueso de saberes. Allí, este concepto de resultados de aprendizaje termina siendo tremendamente crítico. Aún en Colombia, en muchos sentidos, no hemos logrado comprender las dinámicas de las competencias y de los objetivos de aprendizaje. Y ahora aparecen estos resultados de aprendizaje como nuestros orientadores. Hay que entender que los resultados de aprendizaje no se evidencian directamente en las estructuras microcurriculares, es decir, en cada uno de los cursos y sus conceptos de guianza. Macrocurrículo y mesocurrículo son los que realmente contienen estos resultados de aprendizaje. El Ministerio de Educación, a través de su regulación y de todas sus instancias interuniversitarias de rectores y mesas de trabajo, define los resultados de aprendizaje como las declaraciones expresas de las que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico, en el momento de su egreso. Se constituye en el eje de un proceso de mejoramiento en el cual se evalúa el grado en el cual el estudiante se acerca a obtener los resultados definidos por el programa académico, lo que nos permite decir que los resultados de aprendizaje son aspectos que son transversales o por lo menos en suma de muchas áreas y de muchos esfuerzos que tenemos como comunidad académica y que son aquellos aprendizajes que realmente son medibles y verificables y que aparte de todo le permitirán al estudiante responder a situaciones concretas en el contexto. Entre tanto, las competencias definidas por el mismo ministerio a nivel universitario son conjuntos articulados de conocimientos, capacidades, habilidades, disposiciones, actitudes y aptitudes que hacen posible comprender y analizar problemas o situaciones y actuar coherente y eficazmente, individual y colectivamente en determinados contextos. Desde esta dinámica podemos decir que los resultados de aprendizaje y las competencias no son conceptos que riñen entre sí, son conceptos complementarios y muchas veces uno de ellos puede estar inmerso en ser categorizado como el otro. Solo que las competencias son aspectos mucho más grandes y que permiten formar de una manera más integral. Entre tanto, el resultado es todo aquello que realmente nos permite una expresión en la medición, la evaluación y la corroboración de los saberes. Las competencias a veces terminan siendo procesos mucho más abstractos, más descriptivos, no por ello menos evaluables o menos verificables, pero por lo menos no tan evidenciables en relación al perfil del egresado y a lo que queremos que nuestro estudiante sea en el contexto, se represente y realmente evidencia en la realidad. Es por ello que nuestras expresiones microcurriculares y por área están más presentes en nuestros objetivos de aprendizaje y nuestras competencias, mientras que nuestros resultados de aprendizaje están más presentes en nuestros perfiles de egresado y en nuestras pretensiones como comunidad académica y no solamente como profesores individualizados en un curso. En conclusión de este aspecto, los resultados ayudan a conseguir los campos y las áreas curriculares, mientras que las competencias y objetivos se materializan en las asignaturas o los cursos. Desde esta dinámica tenemos que comprender que un profesional competente reacciona ante incertidumbres, dificultades y juicios, que también orienta su juicio profesional de una manera decidida, siendo humano, crítico y entendiendo las características de la sociedad en la que actúa, respondiendo a la lógica de su función en el contexto y también no extralimitándose en él. Y también hacer que el profesional tenga una realmente aprendizaje y sepa hacer cosas con aquellos sabores que posee y no solamente que entre en la erudición teórica o
en un ámbito enteramente práctico. El profesional es aquel que se relaciona realmente con estas dos dimensiones. Allí es donde podemos comprender que los resultados de aprendizaje son dinamizadores de la medición del perfil del egresado. Por ello nos denotan herramientas cognitivas, herramientas técnicas y artísticas, porque debe saber hacer algo con ese pensamiento que posee, herramientas tecnológicas, porque tiene que saber transformar, innovar y desarrollar los aspectos en los que fue formado, y también herramientas prácticas en el ejercicio de qué debe hacer en ese contexto con todos ellos conocimientos que tratamos de acercarle. Esto es lo que nos permite realmente una dinamización y es el real impacto que se pretende tener con esta dinámica de los resultados de aprendizaje. Allí bien podemos ver que entonces empiezan a materializar los componentes y las áreas curriculares y que son expresiones funcionales y espacios donde desarrollar estos resultados de aprendizaje. Es en las áreas donde los resultados de aprendizaje encuentran una conexión concreta con el trabajo de cada uno de nuestros componentes y, por supuesto, de cada uno de nosotros como docentes. Por ello, las áreas son las que realmente ejecutan todos los procesos estratégicos para el logro de ese perfil del egresado y, por lo tanto, para materializar esos resultados de aprendizaje. Es por ello que tenemos allí estrategias de flexibilización curricular particulares, todo aquello que nos permite acercar otro tipo de conocimientos más allá de la disciplina, y estrategias de innovación didáctica, donde cada uno de nuestros profesores puede indagar nuevas formas de ser, nuevas formas de pensar y nuevas formas de educar. Esto nos permite también estrategias con las partes interesadas, las interacciones que tenemos con el sector productivo, con otros aspectos del sector educativo, con los aspectos políticos y con todos los aspectos propiamente de las comunidades, nuestros propios egresados de procesos curriculares anteriores, nuestros mismos estudiantes y otras comunidades de profesores que nos permitan comprender mejor nuestro contexto. Y allí las estrategias para el aprendizaje y la evaluación permiten que tengamos procesos académicos en evolución y no procesos académicos estáticos, favoreciendo también estrategias desde la investigación para el posicionamiento científico y académico, y no centrándonos solamente en el ámbito del aula, en el marco de lograr realmente una formación integral y no solamente pensando la integralidad desde la dinámica de los valores. Si bien esto es importante y fundamental y uno de nuestros puntos más importantes para desarrollar a nivel universitario, la integralidad responde a múltiples estrategias de aula y múltiples contextos donde el estudiante tendrá que desarrollarse. Los componentes y áreas siguen siendo expresiones de desarrollo fundamental cuando respondemos ciertas preguntas concretas sobre qué hacemos como subconjunto de profesores dentro de un programa académico. Por ello, responde a cuáles son las áreas transversales y cómo ayudan al logro de esos resultados de aprendizaje y cómo las áreas se relacionan entre sí. ¿Qué dominios disciplinares permiten realmente materializar los resultados de aprendizaje y el perfil del egresado y llegar a verdaderos acuerdos desde la comunidad académica de tal forma que podamos enseñar al estudiante no en el marco de nuestra opinión, sino en el marco de lo importante? ¿Cómo se expresan las áreas como espacios de trabajo conjunto para los profesores para lograr uno o varios resultados de aprendizaje, favoreciendo que la evaluación no sea un elemento tremendamente individual por parte de los docentes, sino que también emerja del aprendizaje colaborativo y de la construcción colaborativa de instrumentos de enseñanza y evaluación? ¿Qué orden de importancia poseen las áreas curriculares en función de la materialización del perfil del egresado? Si bien todos nuestros cursos son importantes, algunos cursos matizan y le dan sentido al factor diferencial de nuestro profesional. Por ello, la perspectiva que tenemos de ese profesional y la perspectiva que consignamos en el perfil también tiene que estar representado en el currículo, en la distribución equitativa de los créditos y en los esfuerzos que cada una de las áreas puede hacer por hacer de este profesional alguien diferente a todos los que lo rodean en el medio. Y allí es donde precisamente podemos entrar a preguntarnos si los créditos académicos están distribuidos en consonancia con los rasgos distintivos que hemos planteado para cada uno de nuestros programas académicos. La conversión desde lo enseñable y lo educable. Ahora sí, entrar a hablar de competencias. Ya tenemos un perfil que nos permite dialogar sobre nuestra perspectiva y nuestra pretensión como comunidad académica. Ya tenemos unas áreas donde cada uno de nosotros sabe cuál va a ser su esfuerzo y hacia dónde va a conducir cada una de sus tareas y actividades. Por lo tanto, ahora sí podemos empezar a hablar de competencias. Aquí se presenta un cambio lingüístico, mientras que en las áreas
se habla de estudiantes, en el perfil hablábamos ya propiamente de egresados. Aquí ya estamos hablando desde el proceso formativo, en razón de que son las competencias, la pretensión que tenemos en cada una de nuestras áreas y cursos. Y nos permiten responder preguntas como qué procesos cognitivos o capacidades científicas o bien técnicas, tecnológicas o artísticas se debe desarrollar en el estudiante, qué actitudes deben generarse en el estudiante para el logro de los resultados de aprendizaje planteados. No es solamente lo que sabe, sino cómo afronta y cómo obtiene esos saberes. Desde esta dinámica nos permite también preguntarnos cuáles son las competencias de naturaleza específica, aquellas que son propias de la disciplina; genérica, aquellas que debe saber un estudiante sin importar en qué programa está inscrito; y transversales, aquellas que realmente lo forman y lo vuelven íntegro como ser humano y profesional. ¿Y qué debe desarrollar el estudiante en ese marco de la enseñabilidad? Porque no todo aquello que está en el mundo de la ciencia es enseñable dependiendo de nuestro nivel académico. ¿Cuáles son los valores, actitudes y comportamientos en el contexto de esa educabilidad? Ya no solamente de lo que es enseñable, sino cuál es la pretensión que tenemos de sujeto en función de su historia y de aquello a lo que realmente estamos respondiendo en un contexto tremendamente crítico, como siempre lo será el aula. ¿Y cuáles son esos valores que nos van a permitir a nosotros apalancarnos para poder lograr esos resultados de aprendizaje esperados y poder generar realmente un valor agregado y un cambio sustancial en ese egresado que al final tendremos como resultado? Ahora bien, podemos hablar de los cursos. ¿Cuál es la puesta en escena y cuál es el escenario? El curso como tal es el lugar para ser competente y responde también a múltiples preguntas una vez logramos solucionar todo este elemento de cuestionamiento desde nuestro perfil del egresado, desde nuestros resultados de aprendizaje, desde nuestras competencias más significativas y desde los resultados como tal que pretendemos por cada una de nuestras áreas curriculares. Allí aparece qué espacios se requieren para el logro de competencias y que éstas se conectan con los resultados de aprendizaje, cómo se concatenan, cómo se relacionan. Los cursos no pueden ser sueltos solamente porque en una institución o en otra siempre está presente este curso para el logro de un profesional concreto. Los cursos realmente son aspectos que dinamizan y dan un contexto al aprendizaje en pro del logro del resultado de aprendizaje y de cada uno de nuestros factores distintivos, por supuesto, para el logro y obtención de nuestro perfil. Desde qué amalgama de conceptos, porque las ciencias no son estáticas y permiten hoy en día tremendas relaciones inter y multidisciplinarias, y cuáles son las temáticas que realmente se deben de contener en nuestros microcurrículos para transitar hacia el ser competente. Y ello es donde aparecen los aspectos críticos de que no formamos desde los contenidos y desde las temáticas, sino desde las competencias, en el sentido de que nuestros temas y nuestras unidades de aprendizaje son buses, son mecanismos de tránsito hacia la competencia, más no se será competente solamente por memorizar el contenido. ¿Cuánto tiempo y recursos, la dinámica del crédito, se requiere en cada uno de los cursos para el logro de las competencias? Cada uno de nosotros tiene que hacer un enorme esfuerzo. Y aquí aparece un principio de economía conceptual y economía de la enseñanza. No es enseñar mucho, es enseñar lo suficiente en el marco de la creación de seres autónomos, de tal manera que ellos puedan complementar de forma autodidáctica sus procesos de aprendizaje. Entre más logremos formar aspectos en la cultura del aprendizaje, así no logremos fortalecer tanto los procesos de aprendizaje y memorización conceptual, estaremos haciendo mucho mejor nuestro trabajo en el marco de la obtención de un buen egresado. ¿Cuáles son los fines de cada curso? En función del logro de competencias concretas, no de lo que debe saber un estudiante en el marco temático científico, sino cómo esa temática le permite a él materializar una competencia y demostrar otro tipo de aprendizajes desde la dinámica estructural. ¿Qué busca hacer el maestro para que el estudiante logre las competencias planteadas? Cada una de nuestras competencias matiza una forma de enseñar y matiza una forma de evaluar. Por lo tanto, esas estructuras verbales no pueden estar alejadas de nuestro quehacer y de nuestro planteamiento. Y ahí aparece el qué competencias transversales son potenciables en función de las particularidades del curso. Allí podemos encontrar dónde podemos desarrollar más pensamiento humanístico y ciudadano, dónde podemos generar una cultura de aprendizaje de la segunda lengua, dónde podemos potenciar la lectura o el razonamiento cuantitativo,
dónde podemos generar mejores tomas de decisiones u otro tipo de inteligencias blandas, aunque no estén comprendidas dentro de nuestras competencias esenciales, dentro de nuestros fines más particulares desde lo científico. Es allí donde formamos seres que posteriormente, sin necesidad de nuestra intromisión como docentes, pueden adquirir las competencias y pueden ahondar mucho más en nuestras dinámicas y temáticas. Es por ello que es fundamental preguntar los cursos y preguntarnos, interrogarnos sobre la razón de ser de los cursos, no solamente como la preocupación principal del aprendizaje, sino como ese espacio donde tenemos la oportunidad de enseñar. ¿Qué teorías, conceptos, procesos o procedimientos devenidos de los constructos de la ciencia, que son tremendamente amplios, son fundamentales e indispensables para el alcance de esas competencias? ¿Cuáles temáticas son elementales, no solamente necesarias, para el logro de varios resultados de aprendizaje y no solamente para el logro de uno? Y esto como tal es lo que nos permite llegar a materializar nuestros fines en los proyectos de enseñanza y lógicamente en nuestro plan de estudios. ¿Cuáles son los modelos didácticos? No es solamente las dinámicas desde el aprendizaje. También tenemos que pensar cómo nosotros potenciamos ese aprendizaje desde el uso de didácticas y desde el razonamiento, y cómo ello tiene que estar contenido desde nuestra dinámica de competencia, porque es lo que lo hace plausible y posible. ¿Cuáles son los instrumentos y mecánicas desde los cuales el estudiante puede demostrar que alcanzó las competencias? Y por lo tanto, cómo esas competencias concatenadas, cada uno de los esfuerzos de los docentes de una forma integral, logran que el estudiante realmente matice unos resultados de aprendizaje propuestos. Esto muestra que nuestras actividades de enseñanza y nuestras actividades de evaluación no pueden estar aisladas y no solamente tienen que tender al aspecto memorístico. Cada vez que hagamos una evaluación o que simplemente hagamos una actividad en clase, tenemos que promover el hecho de que el estudiante a través de él va a poder demostrar posteriormente una parte o un total de un resultado de aprendizaje, y que a través de él va a poder actuar en un contexto real una vez egrese del proceso universitario. Y finalizamos con una dinámica desde Gastón Bachelard en 1938, que nos proponía en su texto de la formación del espíritu científico la necesidad de autopensarnos, de repensarnos y de repensar nuestro oficio como académicos. Él opinaba, cuando analizaba las aulas francesas, principalmente en filosofía y sociología, y también todas las escuelas normales, desde la siguiente frase: para que la ciencia objetiva sea plenamente educadora, sería necesario que su enseñanza fuera socialmente activa. Es un desconocimiento de la instrucción común instaurar, sin recíproca, la relación inflexible de maestro a alumno. He aquí, en nuestra opinión, el principio fundamental de la pedagogía de la actitud objetiva. Quien es instruido debe instruir. Una enseñanza que se recibe sin transmitirla forma espíritu sin dinamismo, sin autocrítica. El mejor de la clase recibe como recompensa el placer de hacer de repetidor al que le sigue, este al siguiente, y así sucesivamente, hasta que los errores fueron demasiado groseros. Un llamado fundamental a que cada uno de nosotros desarrolle una reflexión sobre en dónde estamos aportando y desde qué postura estamos aportando, no solamente a la consumación de nuestros cursos, sino que ese curso sea realmente un aporte al logro de ese profesional que siempre hemos reflexionado como elemento fundamental de la sociedad y a través del cual realmente demostramos nuestro verdadero impacto en el proceso profesional para el país y para el mundo. Gracias por su